Historia 1. La noche en que el exorcista enfrentó un ritual de posesión en un convento de Cusco. Mi nombre es Padre Elías. Soy exorcista desde hace 17 años, y lo que voy a contarles sucedió en el interior de un convento antiguo en Cusco, Perú, durante una madrugada que jamás olvidaré. Aquella noche fui llamado de urgencia por la Madre Superiora del convento de Santa Clara, un lugar enclavado en una zona alta y silenciosa de la ciudad, rodeado por muros de piedra y vegetación espesa que parecía protegerlo o aislarlo del resto del mundo. La llamada fue breve y tensa. Padre, algo muy grave está ocurriendo con una de nuestras novicias. Necesitamos su ayuda. No me dieron más detalles. Salí inmediatamente, llevando conmigo los elementos sagrados que uso en casos de manifestaciones demoníacas: agua bendita, crucifijo, estola morada y el ritual en latín del exorcismo mayor. Cuando llegué, ya era cerca de las 2 de la madrugada. Una niebla densa cubría los pasillos del convento y el aire tenía un olor extraño, como a incienso quemado y carne vieja. La Madre Superiora me recibió pálida, temblando. No era una mujer que se impresionara fácilmente. Me llevó sin hablar hasta el sótano del convento, una sección que, según me dijo, estaba cerrada hacía años. Dijo que habían encontrado a la joven novicia llamada María en ese lugar, rodeada de símbolos tallados en el suelo y con las manos cubiertas de su propia sangre. Al llegar al sótano, lo primero que noté fue el silencio opresivo. No se oían pasos, ni el viento, ni siquiera los sonidos naturales de la noche. Todo era un vacío, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Abrí la pesada puerta de madera y lo que vi me heló la sangre. María estaba sentada en el centro de un círculo marcado con símbolos antiguos, muchos de ellos asociados a rituales satánicos. Había velas negras encendidas, algunas ya consumidas hasta la base, y en el aire flotaba un olor metálico, como a sangre seca. María no parecía consciente de nuestra presencia. Murmuraba en un idioma que no reconocí de inmediato. No era español, ni quechua, ni latín, pero las palabras tenían una fuerza, una vibración que me hizo sentir una presión en el pecho. Cuando intenté acercarme, su cabeza giró lentamente hacia mí. Sus ojos estaban completamente negros, sin rastro alguno de blanco. Su piel, normalmente clara, estaba cubierta por marcas que no parecían heridas, sino símbolos grabados como si algo la hubiera quemado desde dentro. «No eres bienvenido aquí», dijo con una voz que no era suya. Era grave, masculina, y parecía salir desde lo profundo de su garganta. La Madre Superiora se santiguó y retrocedió, mientras yo me preparaba para iniciar el ritual. El ambiente comenzó a cambiar. Las velas se apagaron de golpe y la temperatura descendió bruscamente. El frío era tan intenso que se podía ver el vapor de nuestras respiraciones. Saqué el crucifijo y empecé a rezar en latín. En cuanto pronuncié las primeras palabras, María comenzó a gritar, pero su voz se desdoblaba. Una parte seguía siendo la suya, pero la otra era la voz de algo que no pertenecía a este mundo. «Ella nos entregó su fe, ya es nuestra», gritaba. Pero en medio de los insultos y burlas, lo más inquietante fue lo que dijo a continuación. «No la salvó su Dios, porque Él ya no está aquí». Mientras continuaba el ritual, el cuerpo de María se arqueaba de formas imposibles, como si sus huesos no tuvieran límites. Empezó a sangrar por la boca, los ojos y las orejas. En un momento, se levantó sin usar las piernas, como si algo la arrastrara desde arriba, y flotó unos centímetros en el aire. Yo no podía detener el rezo. Sabía que si dudaba un segundo, lo perderíamos todo. Entonces, escuchamos un estruendo en el techo. Algo caminaba encima de nosotros. Pasos pesados, arrastrados, como garras que golpeaban la madera. La Madre Superiora cayó de rodillas, rezando en voz baja, aterrorizada.
Pero lo más aterrador fue que, en una esquina del sótano, una sombra comenzó a materializarse. No tenía forma definida, pero era alta, con una silueta grotesca, casi animal. No se movía con lógica. Parecía observarnos sin ojos. Grité las palabras finales del ritual y arrojé agua bendita hacia el cuerpo de María. La reacción fue violenta. Su cuerpo cayó al suelo como un saco de huesos y un chillido agudo, agónico, retumbó por todo el sótano. Las velas se encendieron por sí solas en ese momento y la sombra desapareció sin dejar rastro. María quedó inconsciente. Su respiración era débil, mas seguía viva. Cuando abrimos los libros del convento días después, descubrimos que aquel sótano había sido usado por un grupo de religiosas desviadas hace más de un siglo, que abandonaron su fe para entregarse a prácticas oscuras. El círculo, los símbolos, las marcas, todo estaba documentado, y María, según nos contó después, había sido atraída por una voz que escuchó todas las noches antes de dormir. La voz le decía que bajara al sótano, que ahí encontraría la verdad que la Iglesia le ocultaba. Lo peor es que, según sus palabras, esa voz le hablaba con la voz de su madre fallecida. Nunca más regresé a ese lugar. El convento sigue activo, pero el sótano fue sellado nuevamente, y esta vez con una ceremonia de consagración que yo mismo realicé. Sin embargo, desde aquella noche, hay algo que no ha cambiado. Todas las noches, a la misma hora en que todo ocurrió, las velas de la capilla principal se apagan solas. Las hermanas dicen que es el viento. Yo sé que no lo es. Historia 2. Voces que susurraban en la cripta de la iglesia de San Miguel, Tegucigalpa. Mi nombre es Padre Julián. Soy sacerdote desde hace 23 años. Y lo que voy a contar ocurrió durante una vigilia nocturna que organizamos en la cripta subterránea de la iglesia de San Miguel, en el casco antiguo de Tegucigalpa. Esa iglesia es una de las más antiguas de la ciudad, con siglos de historia, y debajo de su estructura principal se encuentra una cripta que fue utilizada durante mucho tiempo para enterrar a miembros del clero y feligreses de renombre. Con el paso de los años, ese lugar fue cayendo en el olvido, hasta que finalmente fue cerrado al público. Sin embargo, hace algunos meses decidimos, junto con algunos fieles más devotos, reabrirla para llevar a cabo vigilias de oración. La intención era espiritual, orar por las almas olvidadas que yacían en aquel sitio. No imaginábamos que aquello despertaría algo que nunca debió ser perturbado. La noche en que todo ocurrió, éramos 5 personas, 3 feligreses, una hermana de la congregación y yo. Bajamos por la escalinata angosta y empedrada con velas y lámparas portátiles, ya que la iluminación eléctrica no funcionaba desde hacía años en esa zona. El ambiente era frío, húmedo y con un olor fuerte a piedra vieja, tierra y algo más, algo que no sabíamos nombrar. Las paredes estaban cubiertas por moho, y en algunos puntos se notaban inscripciones antiguas casi borradas por el tiempo. Algunas parecían cruces, pero otras eran figuras que nunca había visto antes. Era la medianoche cuando comenzamos a orar. Nos colocamos en círculo, en medio de los nichos abiertos y de las lápidas resquebrajadas. Al principio, todo parecía normal. Sentíamos un silencio profundo, natural de un lugar así. Sin embargo, cerca de la 1:15 de la madrugada, comenzó lo inexplicable. Primero fue un leve murmullo, como cuando alguien habla a lo lejos. Creímos que venía de arriba, quizá del altar mayor, pero al prestar más atención, notamos que no era una sola voz. Eran varias. Susurraban al mismo tiempo, en un tono tan bajo que era imposible entender lo que decían, pero lo suficientemente claro para saber que estaban ahí. Algunos de los presentes se miraron nerviosos. Uno de ellos, don Arturo, me dijo: «Padre, ¿escucha eso?» Y sí,
Yo lo escuchaba. Era como si alguien estuviera caminando alrededor del círculo donde estábamos, hablando en voz baja, pero no había nadie más. La hermana Clara comenzó a rezar en voz alta, más fuerte, tratando de ahogar los susurros, pero ellos también se intensificaron. Entonces ocurrió algo aún más inquietante. Mi lámpara, que tenía batería nueva, comenzó a parpadear y luego se apagó por completo. Lo mismo ocurrió con las otras luces. Solo las velas quedaron encendidas y sus llamas empezaron a vibrar como si una corriente invisible las agitara. El aire se volvió denso. Un calor repentino invadió el lugar, un calor irreal para estar bajo tierra. Y entre los susurros, una de las voces sobresalió. Era una voz femenina, temblorosa, que parecía suplicar algo. Decía: «Sáquenme, sáquenme de aquí», una y otra vez. Pero nadie sabía de dónde venía. No parecía provenir de ningún rincón específico. Era como si estuviera dentro de nuestras cabezas. Doña Teresa, una de las feligresas, comenzó a llorar y cayó de rodillas. Dijo que alguien le había tocado el hombro, pero que al voltear no había nadie. Luego, las paredes empezaron a emitir crujidos, como si algo detrás de ellas intentara empujar desde adentro. Una de las lápidas pequeñas, al fondo de la cripta, se movió sola y cayó al suelo con un estruendo seco. Nos quedamos paralizados. En ese momento, la hermana Clara gritó. Su vela se apagó de golpe y ella aseguró haber visto una figura encapuchada detrás de una columna. «No tenía rostro, padre. Era solo sombra», decía temblando. Yo trataba de mantener la calma, rezando en voz alta y pidiendo protección, pero los susurros no se detenían. Al contrario, comenzaron a formar palabras más claras. «Ellos están aquí. Nunca se fueron. Ustedes los despertaron». Fue entonces cuando me di cuenta de que uno de los nichos estaba abierto. Nunca lo habíamos visto antes. Su interior era profundo y oscuro, y dentro de él se percibía una brisa helada que contrastaba con el calor sofocante del lugar. Me acerqué con cuidado, llevando el crucifijo por delante. Cuando llegué, sentí que algo me observaba desde la oscuridad. No podía verlo, pero lo sentía. Era una presencia pesada, antigua, como si llevara siglos esperando. En ese instante, escuchamos un grito desgarrador. No provenía de ninguno de nosotros. Era el grito de una mujer, agudo, lleno de desesperación. Resonó por toda la cripta como si el eco rebotara en las tumbas abiertas. Fue entonces cuando decidí que teníamos que salir de ahí. Le pedí a todos que me siguieran y comenzamos a subir las escaleras apresuradamente. Pero al llegar a la puerta, ésta estaba cerrada desde fuera. Jamás la habíamos cerrado. Golpeamos, empujamos, recitamos salmos. Fue necesario que todos rezáramos juntos, en voz alta, durante varios minutos, hasta que por fin la puerta se abrió con un chirrido que pareció sacado de una pesadilla. Al salir, el aire libre nos pareció irreal. No sabíamos cuánto tiempo había pasado ahí dentro. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar por sí solas. Aunque no había nadie en el campanario, nunca más volvimos a realizar vigilias en la cripta. La sellamos al día siguiente, pero desde esa noche hay días en que, al caer la noche, los trabajadores de la iglesia juran escuchar voces que vienen desde el subsuelo. Voces que susurran los nombres de quienes estuvieron allí, y entre ellos siempre mencionan el mío. Historia 3. El funeral donde el ataúd se movió solo en el cementerio de La Paz. Mi nombre es Monseñor Rodrigo Vargas. Soy obispo desde hace más de 20 años y he presidido incontables ceremonias funerarias a lo largo de mi vida. He consolado familias destrozadas. He orado por almas jóvenes y ancianas. He pronunciado bendiciones sobre ataúdes en silencio absoluto y bajo tormentas violentas. Pero jamás, en todos mis años de vocación,
presencié algo tan oscuro como lo que ocurrió una tarde gris en el cementerio central de La Paz, Bolivia. Era el entierro de una mujer llamada Elvira Mendoza, de 64 años, fallecida repentinamente en su hogar. Según lo que me informaron, vivía sola y tenía fama de ser una mujer muy reservada, poco participativa en la vida parroquial, pero conocida por sus vecinos por ciertos hábitos extraños, como salir al jardín a rezar en voz alta a horas inusuales, o encender velas negras en noches específicas del calendario. Algunos lo atribuían a excentricidades de la edad. Nadie le daba mayor importancia, hasta que la muerte la alcanzó. Fui invitado por la familia lejana para oficiar el sepelio. El día amaneció cubierto de neblina, con un frío inusual para la época. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde. Cuando llegué al cementerio, noté de inmediato una tensión particular en el ambiente. No era el típico dolor de un funeral, era otra cosa. El aire se sentía denso, como si algo invisible estuviera suspendido sobre nuestras cabezas. Los familiares estaban nerviosos, intercambiaban miradas inquietas y nadie quería acercarse demasiado al ataúd. Este había sido cerrado sellado, a pedido del forense, pues, según rumores que escuché al llegar, el cuerpo presentaba signos extraños, una rigidez extrema, una expresión facial distorsionada y un olor que no correspondía al tiempo de fallecimiento. Un trabajador del cementerio incluso me dijo en voz baja: «Padre, ese cajón llegó pesando más de lo normal, como si llevara algo más adentro». La ceremonia comenzó con los rezos tradicionales. Yo trataba de mantener la solemnidad mientras sentía que todos a mi alrededor estaban tensos, como si esperaran que algo pasara. Y pasó. En el momento exacto en que dije las palabras «Descansa en paz, Elvira, y que la luz eterna te ilumine», se escuchó un golpe seco. El ataúd se movió. No fue un temblor, ni una simple vibración. Se desplazó varios centímetros sobre la estructura de cemento donde reposaba, con un sonido sordo de madera arrastrándose contra piedra. Hubo un silencio brutal. Nadie se atrevió a decir una palabra. Pensé, al principio, que podría haber sido producto de un desnivel, de un mal acomodo. Me acerqué junto a 2 sepultureros para verificarlo. Tocamos el ataúd. Estaba helado, incluso más que el propio aire. Uno de los hombres quiso moverlo de nuevo a su lugar, y en ese instante el cajón volvió a moverse, pero esta vez bruscamente, sacudiéndose hacia un lado como si algo dentro golpeara con fuerza desde adentro. Una mujer gritó. Algunos comenzaron a retroceder. La madre de Elvira se desmayó y tuvo que ser sostenida por 2 familiares. Me quedé parado frente al ataúd, con el crucifijo en la mano, y sentí que algo dentro no quería estar allí. Algo no humano. Recé en voz alta, improvisando fragmentos del ritual de exorcismo mientras el ataúd emitía crujidos. No eran los normales de la madera vieja. Sonaban como si alguien rascara desde adentro, con uñas. Uno de los trabajadores, pálido como un muerto, juró haber escuchado una respiración. El sepulturero más viejo, que llevaba 30 años trabajando allí, me miró y dijo: «Esto no es normal, monseñor. Esto es cosa mala. Esa mujer, ella hacía cosas. Aquí mismo, en este cementerio, la hemos visto venir en noches sin luna, a rezar sola entre las tumbas. No sabía qué hacer. La familia quería que termináramos el entierro rápido, pero yo no podía simplemente sellar aquel féretro con la sospecha de que algo impuro habitaba dentro. Coloqué el agua bendita sobre la tapa, y en cuanto la primera gota tocó la superficie, el cajón se estremeció violentamente. 3 golpes sordos sonaron desde dentro. 3, como si alguien golpeara con los puños, exigiendo salir. El terror fue absoluto. Varias personas comenzaron a correr. Una anciana cayó al suelo, llorando,
diciendo que había escuchado su nombre ser susurrado desde dentro. Tomé mi estola, comencé a orar con toda la fuerza que tenía, y sentí que el aire a mi alrededor se tornaba más pesado. Era difícil respirar. Los árboles cercanos al sepulcro se agitaban sin que hubiese viento, y entonces, en medio del rezo, escuchamos una voz. Salió claramente desde el interior del ataúd, una voz de mujer, ronca, quebrada, que simplemente dijo: «No estoy muerta». Aquello fue el límite. Ya no había lógica ni negación posible. Ordené que nadie se acercara. No permití que lo abrieran. Sabía que, fuera lo que fuera que estaba dentro, no debía liberarse. Llamamos a la diócesis para tomar medidas excepcionales. Esa noche, el féretro fue enterrado profundamente en una zona aislada del cementerio, sellado con símbolos religiosos y bajo tierra bendecida. Yo mismo regresé días después para orar sobre la tumba, pero incluso entonces había algo en el ambiente, como un lamento apagado que subía desde el suelo. Hoy nadie visita ese sepulcro. Fue marcado solo con una cruz sin nombre. Algunos trabajadores han dicho que por las noches se oyen golpes sordos y que los perros del cementerio no se atreven a pasar cerca. A veces me pregunto qué fue lo que realmente enterramos aquel día, porque si era un alma, no estaba en paz. Y si no lo era, entonces quizás nunca debimos bajarla a la tierra. Historia 4. Apariciones de sombras en la capilla abandonada de Cartagena. Mi nombre es Padre Esteban Morales. Soy sacerdote desde hace 19 años, y lo que voy a relatar ocurrió en las afueras de Cartagena, Colombia, en una capilla olvidada que perteneció a una antigua misión fundada por frailes franciscanos en el siglo XVIII. Aquella capilla, conocida como San Bartolomé del Monte, llevaba décadas cerrada. Su techo estaba derrumbado en algunas partes, las paredes cubiertas de humedad, y el altar mayor parcialmente destruido por el paso del tiempo y el abandono. El lugar se encontraba alejado del centro, rodeado por una espesa vegetación y apenas accesible por un sendero estrecho de tierra. Yo había escuchado historias sobre esa capilla desde que era joven, que allí se celebraban misas en secreto, que en el pasado hubo prácticas que se alejaban de la doctrina y que varios religiosos habían desaparecido sin explicación. Muchos lo atribuían a leyendas locales, cuentos de los viejos. Pero una tarde, por petición del obispo y ante una serie de denuncias anónimas de fenómenos extraños en la zona, fui enviado a inspeccionar el lugar y realizar oraciones de limpieza espiritual. Lo que encontré allí fue mucho más de lo que mi fe estaba preparada para soportar. Llegué poco antes del anochecer, acompañado solo por un sacristán joven, Julián, que insistió en acompañarme pese a mis advertencias. Apenas cruzamos la puerta de hierro oxidado que protegía el acceso principal, una sensación de pesadez se apoderó de nosotros. No era el calor húmedo de Cartagena, era otra cosa. El aire dentro de la capilla era distinto, como si el tiempo se hubiera detenido y algo invisible nos observara desde las paredes resquebrajadas. Al entrar, nos invadió un silencio antinatural. No se escuchaban ni los grillos, ni los pájaros, ni el viento. Solo nuestros pasos resonaban, lentos, sobre el suelo cubierto de escombros y polvo acumulado. Me puse la estola, rocié agua bendita y comenzamos a rezar el Salmo 91. Pero apenas terminamos la primera parte, algo se movió en el fondo de la capilla. Fue una sombra, rápida, que cruzó de una columna a otra. No tenía forma definida, pero era más oscura que la misma oscuridad del lugar. Pensé que era una alucinación, producto de la sugestión, hasta que Julián me dijo con voz temblorosa: «Padre, usted también la vio, ¿verdad?». Continuamos rezando, más fuerte, mientras avanzábamos hacia el altar. Entonces lo vimos con claridad.
Una figura negra, alta, sin rostro, estaba de pie detrás del ambón antiguo. No caminaba, no se movía como un ser humano. Era como si flotara levemente, oscilando hacia adelante y hacia atrás. Al apuntar la linterna, desapareció, pero al girarnos había otra igual, esta vez en el lado opuesto. No emitían sonido alguno, solo aparecían, observaban y se desvanecían. Fue entonces cuando el ambiente comenzó a cambiar. El suelo vibraba levemente bajo nuestros pies, como si algo debajo de la capilla despertara. La madera crujía, las velas se apagaban sin viento, y una presión en el pecho me hacía difícil respirar. Comenzamos a escuchar murmullos, susurros lejanos que venían de los rincones oscuros. No eran palabras claras, sino una mezcla de voces que parecían arrastrarse por las paredes, como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo en una lengua antigua. Julián cayó de rodillas. Dijo que no podía moverse, que algo lo sostenía por los tobillos. Lo ayudé a levantarse mientras recitaba la oración de San Miguel Arcángel. Fue entonces cuando el altar mayor tembló. Lo juro por mi fe. El altar entero vibró como si algo debajo intentara salir a la superficie. Las sombras comenzaron a multiplicarse. Ya no eran 2 ni 3, eran decenas, tal vez más. No se movían como sombras normales. Algunas trepaban por las paredes, otras atravesaban los bancos de madera podrida. Una se quedó detenida frente a mí, a escasos centímetros. No tenía rostro, pero sabía que me observaba. Estaba helada. Su presencia me heló hasta los huesos. Levanté el crucifijo y grité las palabras del exorcismo. Fue entonces cuando las sombras retrocedieron, todas al mismo tiempo, como si una fuerza las empujara hacia los rincones oscuros. Pero no se fueron, se quedaron allí, como esperando algo. Julián me tiró de la sotana. Señalaba una figura en el techo, justo sobre el altar. Era diferente. No era una sombra como las otras. Esta tenía una silueta humana, pero su cuerpo estaba completamente cubierto por lo que parecían vendas negras o ceniza pegada a la piel. Flotaba, inmóvil, con los brazos abiertos y la cabeza caída hacia un lado, como si estuviera colgada de un hilo invisible. Al comenzar a orar, abrió los ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas. Desde su boca comenzó a salir un sonido agudo, insoportable, que hizo que Julián gritara de dolor y se tapara los oídos. Las velas se encendieron de golpe con llamas negras. El suelo tembló con fuerza. Fue entonces cuando comprendí que no estábamos ante simples apariciones. Aquello era una presencia antigua, ancestral, que habitaba en ese lugar desde mucho antes de que la capilla fuera construida. Tomé el agua bendita, rocié en todas direcciones mientras gritaba oraciones desesperadas. No seguía un ritual concreto, solo decía todo lo que recordaba. En un momento sentí que alguien me empujó por detrás, pero al girarme no había nadie. Julián comenzó a sangrar por la nariz y colapsó. Lo cargué sobre mis hombros y corrí hacia la salida. Las sombras nos seguían, deslizándose por el suelo y las paredes, como una marea oscura. Al cruzar la puerta principal, se detuvieron, no salieron. Fue como si una barrera invisible les impidiera abandonarla. El aire fuera era completamente distinto. Podíamos respirar. Julián recuperó la conciencia minutos después. Sus ojos estaban enrojecidos y no recordaba nada desde que se arrodilló. Volvimos al día siguiente con más sacerdotes, pero nada de lo que hicimos funcionó. Las sombras seguían allí. No se manifestaban con tanta violencia, pero se hacían presentes en forma de ruidos, movimientos, susurros, marcas en el suelo. La capilla fue nuevamente sellada, pero no destruida. Hay discusiones sobre qué hacer con ella. Yo he pedido que la derrumben por completo, pero algunos insisten en preservarla como patrimonio histórico. Lo que nadie parece entender
es que ese lugar no pertenece ya a los vivos, y cada noche que permanece en pie, se convierte en un portal cada vez más abierto. Las sombras de San Bartolomé no han desaparecido, solo están esperando que alguien más vuelva a entrar. Historia 5. La maldición del relicario profanado en la iglesia de San Carlos, Monterrey. Mi nombre es Monseñor Héctor Ramírez, obispo desde hace más de 25 años, y lo que les voy a contar ocurrió en la antigua iglesia de San Carlos, en Monterrey, una parroquia que data del siglo XVII y que guarda en su altar mayor un relicario sagrado, una caja pequeña de plata que contiene restos considerados santos y que han sido venerados por generaciones. El relicario era custodiado con gran devoción y respeto, y sólo los sacerdotes de mayor confianza tenían acceso a él. Todo cambió una noche fría de octubre, cuando nos enteramos de que alguien había profanado aquel relicario. La noticia nos llegó a mí y a varios miembros del clero, con una mezcla de incredulidad y temor, porque profanar un objeto tan sagrado no es solo una falta grave, es abrir una puerta a lo desconocido, a lo oscuro. Según nos contaron, durante un día de puertas abiertas, cuando la iglesia permanecía cerrada y solo un par de limpiadores estaba dentro, alguien logró forzar la urna donde reposaba el relicario. Se llevaron las reliquias, o al menos eso parecía, porque cuando lo revisamos estaba abierto y vacío. Lo más extraño fue que no había señales de robo comunes, ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada, ni huellas evidentes. Solo la caja profanada y una sensación palpable de maldad en el aire. Decidimos mantener la calma, pero esa misma noche comenzaron a suceder cosas que jamás imaginé ver en un templo. Los feligreses que asistían a la misa nocturna comenzaron a quejarse de ruidos extraños, como susurros lejanos, pasos que resonaban en el altar y sombras que se movían por los rincones. Durante la madrugada, el padre encargado de la sacristía, un hombre experimentado llamado Joaquín, me llamó aterrorizado. Decía que veía figuras oscuras que aparecían y desaparecían en las paredes, que sentía un frío intenso y que escuchaba voces que lo llamaban por su nombre, aunque él estuviera solo. Fui personalmente a la iglesia para investigar y pude percibir esa atmósfera opresiva desde que crucé el umbral. El aire estaba pesado, cargado de una energía oscura que parecía absorber la luz de las velas. En el altar, donde antes reposaba el relicario, había marcas extrañas en el mármol, grabados que no reconocí y que parecían recientes. Rocié agua bendita mientras rezaba, pero sentí como si una fuerza invisible intentara apartarme, como un viento que me empujaba hacia atrás. Las noches siguientes fueron aún peores. La parroquia se volvió un lugar de pesadilla. Algunos feligreses reportaban que al salir de la iglesia veían sombras que los seguían por la calle. Otros que sentían manos invisibles que los tocaban o que escuchaban susurros blasfemos en el silencio. Yo mismo experimenté fenómenos inquietantes. Una vez, mientras celebraba la Eucaristía, el cáliz cayó al suelo sin que nadie lo tocara, rompiéndose en 1000 pedazos, y en la penumbra sentí una presencia que me observaba fijamente. Además, las imágenes sagradas empezaron a mancharse con un líquido oscuro que parecía sangre, y en la pared principal apareció una inscripción escrita con un material que no pude identificar, una frase en latín que traducida decía: «El pecado profana, la maldad despierta». Intentamos realizar exorcismos y rituales de purificación, pero parecía que la maldición se fortalecía. Una noche, durante una vigilia especial, las velas comenzaron a apagarse una a una, y un viento helado recorrió el templo. De repente, una figura oscura apareció detrás del altar, con una silueta humana pero deformada.
con ojos que brillaban con un fuego negro. Emitió un grito que retumbó en toda la iglesia y luego desapareció, dejando un olor a azufre y carne quemada. Los presentes quedaron paralizados. Algunos cayeron al suelo temblando. Ese fue el momento en que comprendimos que el relicario no solo había sido profanado físicamente, sino que también había liberado algo que estaba atrapado, una entidad que se alimentaba del odio, la desesperación y la fe corrompida. A partir de entonces, la iglesia de San Carlos nunca volvió a ser la misma. Se incrementaron los episodios de terror, objetos que volaban, puertas que se cerraban violentamente, susurros que llenaban la nave central y apariciones fugaces de sombras que se deslizaban por las paredes. La comunidad comenzó a alejarse, con miedo de acercarse a ese lugar maldito. Solo unos pocos valientes, entre ellos algunos sacerdotes y monjas, permanecieron para protegerla, rezar día y noche. Pero el ambiente seguía siendo insoportable. El relicario fue recuperado semanas después, pero estaba completamente vacío, y nunca más volvimos a colocarlo en el altar. Lo guardamos en un lugar seguro, bajo vigilancia constante, y realizamos bendiciones especiales para contener lo que allí se había desatado. Hoy aún puedo sentir aquella presencia cuando entro a la iglesia. La maldición del relicario profanado no solo afectó a un objeto, sino que tocó el alma misma de San Carlos. Algunos creen que es un castigo divino por la falta de respeto a lo sagrado, otros que es la manifestación de fuerzas antiguas esperando una oportunidad para regresar. Yo no sé qué pensar, solo sé que aquel relicario no debía ser tocado, y que a veces lo que enterramos en el pasado nunca muere realmente. Historia 6. El exorcismo en el depósito de cadáveres del Hospital de Mérida. Mi nombre es Padre Ricardo López. Soy exorcista desde hace más de 20 años, y lo que les contaré sucedió en el Hospital General de Mérida, Yucatán, durante una madrugada que marcó mi vida para siempre. Aquella noche recibí una llamada urgente del director médico, una persona respetuosa y de fe que me pidió ayuda para un paciente internado en la sala de cuidados intensivos, que presentaba signos claros de posesión demoníaca. El hombre, un paciente llamado Javier, había ingresado por un accidente, pero sus comportamientos habían cambiado de forma aterradora. Hablaba con voces que no eran suyas, mostraba una fuerza sobrenatural y manifestaba un odio feroz hacia cualquier objeto religioso o persona de fe. Sin embargo, debido a la gravedad de su condición física y la seguridad del hospital, no era posible realizar el ritual en su habitación. Fue entonces cuando se decidió trasladarlo al depósito de cadáveres, un lugar frío, oscuro y desolado, donde su cuerpo podría estar aislado y donde yo podría actuar sin interrupciones. Lo que siguió fue una madrugada eterna, llena de horror y lucha espiritual. Al llegar al depósito de cadáveres, un espacio lúgubre al que pocos se atreven a entrar, sentí de inmediato una energía oscura que parecía impregnar las paredes de acero y cemento. La humedad y el olor a muerte eran insoportables, pero sabía que debía concentrarme en la batalla que iba a enfrentar. Javier estaba acostado en una camilla metálica, inmóvil, pero con un brillo malsano en sus ojos. Su piel estaba pálida, pero en sus labios asomaba una sonrisa macabra que helaba la sangre. No era el hombre que conocía antes del accidente. Cuando entré, su mirada se fijó en mí y comenzó a susurrar palabras en lenguas que jamás había escuchado, mezcladas con insultos contra Dios, la Virgen y los santos. Saqué el crucifijo y el agua bendita y comencé el ritual de exorcismo, recitando las oraciones en latín con voz firme, mientras él respondía con gritos inhumanos que resonaban en todo el depósito. La lucha fue titánica.
A medida que avanzaba el ritual, Javier empezó a convulsionar, levantándose de la camilla con una fuerza sobrehumana. Intenté contenerlo con ayuda del personal médico que había sido advertido para estar fuera, pero no podían intervenir. Su cuerpo parecía poseído por múltiples entidades, y sus voces se multiplicaban, insultando y amenazando. En un momento, la puerta del depósito se cerró violentamente y quedó sellada. Quedamos encerrados en esa cámara de muerte con el hombre que parecía un recipiente para el mal absoluto. El frío aumentó y una niebla oscura comenzó a extenderse por el suelo, subiendo lentamente hacia nuestras piernas, como si la muerte misma estuviera despertando. Sentí presencias alrededor, sombras que se movían rápidamente entre las camillas vacías y los cuerpos envueltos en sábanas blancas. No podía verlas, pero podía sentir su respiración fría y susurros malignos. Las horas pasaban lentamente, pero el tiempo parecía haberse detenido. No había ventanas ni reloj, solo el eco de mis oraciones y los gritos de Javier. Su voz llegó a tornarse infantil en ocasiones, pidiendo misericordia, y luego se transformaba en algo monstruoso, retorcido, con risas macabras. Cuando pronuncié las palabras de expulsión, sentí una explosión invisible que sacudió todo el depósito. Javier cayó al suelo, jadeando y vomitando un líquido oscuro que olía a azufre. No me detuve. Continué con el ritual, hasta que al amanecer, el hombre quedó en silencio. Sus ojos volvieron a su color natural, y su respiración se calmó. Estaba agotado, pero vivo. Aquella madrugada, en el lugar más frío y desolado del hospital, enfrenté uno de los demonios más poderosos que he conocido. Después del exorcismo, el personal médico confirmó que Javier había mejorado físicamente y que, aunque el proceso fue traumático, había recuperado la conciencia sin secuelas aparentes. Sin embargo, el depósito de cadáveres quedó marcado para mí como un lugar maldito. Sé que esa noche no solo libré una batalla contra una entidad oscura, sino que también estuve rodeado por fuerzas que habitan entre la vida y la muerte, en un espacio que debería ser solo para los que ya han partido. A veces, cuando paso cerca de ese hospital, siento que aquella niebla oscura aún intenta regresar, y recuerdo las voces, los susurros y la mirada de Javier, un hombre que fue prisionero de una oscuridad que pocos pueden comprender. Historia 7. El sacerdote y el niño fantasma, en el cementerio de San Cristóbal, Caracas. Mi nombre es Padre Andrés Mendoza. Llevo más de 20 años sirviendo en la iglesia, y lo que les voy a contar ocurrió en una noche oscura y fría en el cementerio de San Cristóbal, en Caracas, Venezuela, un lugar que siempre ha sido el refugio de muchas almas, y también escenario de historias que pocos se atreven a narrar. Aquella noche fui enviado para realizar una ronda de oración y vigilancia, porque se habían reportado disturbios y apariciones que inquietaban a los trabajadores del cementerio y a los vecinos cercanos. Llegué pasadas las 11 de la noche, con solo una linterna y mi crucifijo, preparado para enfrentar cualquier cosa, pero lo que encontré superó toda expectativa. Caminaba entre las tumbas antiguas, rodeadas de maleza y lápidas gastadas por el tiempo, cuando escuché un llanto. Era un llanto de niño, suave, pero lleno de tristeza y desesperación, que parecía venir de una lápida olvidada en una esquina oscura. Me acerqué lentamente, iluminando con la linterna el suelo y las piedras desgastadas, buscando el origen de aquel llanto. Allí, a pocos metros, apareció una figura pequeña, translúcida, con la forma de un niño de no más de 8 años, vestido con ropas antiguas y sucias, con el rostro cubierto de lágrimas que caían lentamente. Su mirada estaba fija en una cruz rota que yacía junto a la tumba. No podía moverme, ni hablar.
Sentí un frío intenso que me envolvía, un silencio absoluto salvo por aquel llanto lastimero. Intenté acercarme, pero cada paso hacía que la figura se desvaneciera un poco, como si se mantuviera atada a ese lugar, prisionera de su propio dolor. Me arrodillé y comencé a rezar por él, pidiendo a Dios que le diera paz, mientras sentía una presencia invisible que me observaba desde la penumbra. El niño levantó la cabeza y con una voz que parecía un susurro dijo: «No me dejaron quedarme, me olvidaron». La tristeza en sus palabras caló hondo en mi alma. Comprendí que ese espíritu estaba atrapado, rechazado, quizá por un acto de olvido o abandono. Me contó, con frases entrecortadas, que había muerto de manera trágica y que su familia nunca volvió a visitarlo. La lápida que tenía junto a él estaba agrietada y cubierta de polvo, casi ilegible. A medida que avanzaba la conversación, comenzaron a suceder cosas extrañas. Una ráfaga de viento que apagó mi vela, sombras que se deslizaban entre las tumbas cercanas y susurros que parecían repetir su nombre una y otra vez. De repente, sentí una mano fría que tocó mi hombro, pero cuando volteé no había nadie. El niño me miró con ojos llenos de desesperanza y me pidió que no lo dejara solo. Intenté consolarlo, diciéndole que haría todo lo posible para que pudiera descansar en paz. Tomé un rosario de mi bolsillo y lo coloqué sobre la lápida. Mientras rezaba con fervor, la atmósfera comenzó a cambiar. El frío se volvió menos intenso y el llanto se fue transformando en un suspiro. Pero no todo terminó ahí. De repente, una sombra oscura apareció detrás de la figura del niño. Una presencia maligna que parecía querer reclamarlo, susurrándole cosas al oído que no pude entender, pero que hicieron que el pequeño se encogiera de miedo. Levanté el crucifijo y pronuncié las palabras de exorcismo, enfrentando aquella oscuridad que amenazaba con arrastrar al niño hacia el abismo. La sombra retrocedió, desapareciendo entre la maleza, pero dejó una sensación de amenaza latente. Pasamos toda la noche allí, rezando, hasta que el primer rayo de luz comenzó a filtrarse entre los árboles. El niño se levantó lentamente, mirándome con una expresión de gratitud y tristeza. Antes de desaparecer, me susurró: «Gracias, padre. Ahora puedo irme». Entonces se desvaneció en un brillo tenue que iluminó la tumba por un momento. Desde esa noche, volví varias veces a visitar esa tumba, limpiando la maleza y colocando flores, para que el niño no fuera olvidado de nuevo. Pero cada vez que paso cerca, siento su presencia, como un recordatorio de que hay almas que no encuentran descanso y que necesitan de nuestra fe para liberarse de las sombras que las retienen. Historia 8. Ritos oscuros en el sótano de la iglesia de Santa Teresa, Lima. Mi nombre es Padre Miguel Ortega. Soy exorcista desde hace más de 15 años, y lo que voy a contarles ocurrió en la antigua iglesia de Santa Teresa, en Lima, Perú, un lugar que, a simple vista, parece un templo de paz y recogimiento, pero que oculta un secreto que pocas personas conocen. Durante semanas, recibí denuncias anónimas sobre actividades sospechosas que ocurrían en el sótano de la iglesia. Vecinos y fieles comentaban escuchar cantos extraños, ruidos metálicos y ver luces intermitentes en horarios nocturnos cuando la iglesia ya estaba cerrada. Al principio no quise creerlo, pero cuando esas señales se hicieron más frecuentes, decidí investigar personalmente. Fue una de las noches más oscuras y aterradoras de mi vida. Llegué solo, con una pequeña linterna, mi crucifijo y el ritual de exorcismo preparado, consciente de que lo que enfrentaría no sería un simple desafío espiritual, sino una batalla contra fuerzas malignas que se escondían justo debajo de la casa de Dios. Al abrir la puerta que conducía al sótano, un olor fétido y pesado me golpeó el rostro, mezcla de humedad, tierra y algo más oscuro.
algo como azufre y carne quemada. El aire estaba helado y las sombras parecían moverse con vida propia entre los cimientos de la iglesia. Comencé a descender las escaleras. Cada peldaño crujía como un lamento y sentí que con cada paso me acercaba más a un abismo espiritual. En el fondo, un círculo de personas encapuchadas esperaba, rodeando símbolos extraños dibujados con lo que parecía sangre seca sobre el suelo de cemento. En el centro, una figura alta y dominante sostenía un libro antiguo y desgastado, del cual emanaban voces guturales y susurros blasfemos. Reconocí enseguida que se trataba de un culto prohibido, un rito oscuro en el que pactaban con demonios y evocaban fuerzas que desafiaban toda ley divina. Sin dudarlo, levanté mi crucifijo y comencé a recitar oraciones de protección y exorcismo. El aire estalló en una tormenta de gritos inhumanos y risas macabras. Las sombras se alargaron y tomaron formas grotescas, atacando con furia invisible pero tangible, lanzando objetos y haciendo temblar las paredes. Intenté avanzar para interrumpir el ritual, pero las figuras encapuchadas comenzaron a invocar con mayor fuerza, y un grito lastimero, desgarrador, salió de una mujer que parecía poseída en medio del círculo. Su cuerpo se retorcía, y una voz que no era la suya clamaba secretos antiguos y maldiciones. Era como si el sótano se transformara en un portal entre el mundo de los vivos y el infierno. Sentí que mis fuerzas flaqueaban, pero no podía retroceder. Concentré toda mi fe y pronuncié las palabras de expulsión más fuertes que conocía. Una luz blanca emergió de mi crucifijo, cegando momentáneamente a los presentes. Las figuras encapuchadas gritaban, y la mujer poseída cayó al suelo, liberada. En ese instante, el círculo desapareció, y el sótano volvió a su silencio mortal. Cuando recuperé la conciencia, el lugar estaba vacío, salvo por marcas y símbolos quemados en el suelo y paredes, y una sensación de maldad contenida que aún perduraba en el aire. Llamé a la policía y a otros sacerdotes, y cerramos el sótano con sellos bendecidos. Pero la herida espiritual permanece abierta. Desde entonces, la iglesia de Santa Teresa guarda un secreto oscuro que pocos conocen, y yo sé que aquella noche no solo interrumpí un ritual prohibido, sino que evité que fuerzas malignas se extendieran más allá, aunque el precio fue un enfrentamiento directo con el abismo mismo. Historia 9. Voces inexplicables en la morgue del Hospital de San José, Bogotá. Mi nombre es Padre Carlos Mendoza. Llevo más de 20 años sirviendo como sacerdote en diferentes comunidades. Y lo que voy a contarles ocurrió durante mi trabajo pastoral en el Hospital de San José, en Bogotá, Colombia. Este hospital es uno de los más grandes y antiguos de la ciudad, y dentro de sus instalaciones se encuentra una morgue que, según el personal, es un lugar de respeto y silencio, pero también de historias que pocos se atreven a contar. Durante varias semanas, el personal médico y de mantenimiento comenzó a reportar sonidos extraños provenientes de la morgue en horas de la noche, especialmente cuando las rondas eran menos frecuentes y los pasillos vacíos. Voces susurrantes, golpes sutiles y pasos que parecían venir de los cuerpos almacenados, algo que ningún empleado podía explicar racionalmente ni atribuir a causas naturales. Como sacerdote encargado de acompañar a los enfermos y darles consuelo, decidí hacer una visita nocturna para bendecir el lugar y tratar de calmar los ánimos del personal. Pero lo que encontré fue mucho más perturbador de lo que esperaba. Entré en la morgue pasadas las 10 de la noche, solo con mi crucifijo, el agua bendita y mi Biblia. El aire era denso, pesado, y un frío inexplicable recorría cada rincón, mucho más allá del frío natural que mantiene el lugar para conservar los cuerpos.
Caminaba entre las camillas metálicas donde yacían los fallecidos, algunas cubiertas con sábanas blancas y otras expuestas, y comencé a rezar en voz baja para invocar la paz y la protección divina. Pero entonces lo escuché, un susurro apagado que parecía repetir mi nombre, un lamento leve pero constante, como si alguien buscara ayuda desde más allá de la muerte. Giré la cabeza, iluminando con la linterna las paredes y las mesas, pero no había nadie. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en voces múltiples, ininteligibles pero angustiosas, que se mezclaban con ruidos de cadenas y golpes metálicos que parecían resonar en el frío acero de la morgue. Intenté mantener la calma y continuar con las oraciones, pero el ambiente se volvió opresivo, como si una presencia invisible quisiera hacerse sentir con fuerza. De repente, sentí un aliento frío sobre mi cuello y un susurro que me dijo claramente: «Ayúdame, no puedo descansar». Mi corazón latía acelerado y me arrodillé para pedir a Dios fuerza y protección. Fue entonces cuando la temperatura bajó aún más y las luces comenzaron a parpadear, dejando el lugar sumido en una oscuridad parcial, iluminada solo por mi linterna temblorosa. Los sonidos se volvieron más claros, voces de hombres y mujeres, algunas con acentos desconocidos, otras con palabras en lenguas antiguas, clamando por misericordia y liberación. Al avanzar hacia el fondo de la morgue, donde se guardaban los cuerpos no reclamados, encontré una figura oscura que se desvanecía entre los cuerpos, una sombra sin forma definida que me observaba con ojos que no podía ver, pero sentía su mirada penetrante. Levanté el crucifijo y pronuncié el ritual de exorcismo, enfrentando a aquella presencia que parecía alimentarse del dolor y la desesperación acumulados en ese lugar. La sombra reaccionó con un grito que resonó en todo el hospital, y una ráfaga de viento apagó todas las luces, dejándonos a oscuras por unos segundos eternos. Cuando la electricidad volvió, la presencia había desaparecido, pero el eco de sus lamentos aún se sentía en las paredes. Desde esa noche, realicé bendiciones frecuentes y oraciones especiales para la morgue y sus alrededores. Y aunque los fenómenos disminuyeron, nunca cesaron por completo. Los empleados siguen reportando ocasionalmente ruidos y sensaciones inexplicables. Y yo sé que en ese lugar, entre la vida y la muerte, habitan almas que aún no encuentran descanso. Esta experiencia me recordó que la muerte no es el final para todos, y que el mal puede aprovechar los espacios más oscuros para sembrar miedo y desesperación. La morgue del Hospital de San José no es solo un lugar de cuerpos sin vida, sino también un punto donde el velo entre los mundos se vuelve frágil y peligroso. Historia 10. Aparición demoníaca en el funeral de una monja en Quito. Mi nombre es Monseñor Esteban Vargas, obispo con más de 30 años de servicio en la iglesia, y lo que les voy a relatar ocurrió en una fría tarde de noviembre en Quito, Ecuador, durante el funeral de una monja muy querida por su comunidad religiosa. La hermana Lucía había dedicado su vida al servicio y a la oración, pero en sus últimos meses, algo oscuro comenzó a manifestarse a su alrededor. Su muerte fue anunciada con gran pesar, y la iglesia se llenó de fieles que venían a despedirla, esperando un momento de paz y oración. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que durante la ceremonia, una presencia maligna se manifestara con una violencia aterradora, transformando el funeral en una escena de terror indescriptible. Desde el inicio, noté un ambiente extraño. La atmósfera estaba cargada, pesada, y un silencio opresivo invadía el templo, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. Mientras avanzaba la misa, comenzaron a escucharse murmullos que nadie podía explicar, voces profundas y retorcidas que parecían emanar de las paredes mismas.
Los asistentes comenzaron a inquietarse. Algunos murmuraban oraciones, mientras otros observaban con miedo a su alrededor. De repente, un frío intenso recorrió toda la iglesia, y las velas que iluminaban el altar comenzaron a titilar violentamente. En medio del coro de fieles apareció una figura oscura, imponente, que no era humana. Su presencia llenó el lugar con un hedor a azufre y podredumbre, y su mirada ardía con un fuego infernal que helaba la sangre. La figura parecía un demonio, con cuernos torcidos, piel oscura y ojos llameantes que atravesaban a todos con una amenaza palpable. Los gritos de terror estallaron cuando aquella entidad se posó frente al ataúd donde yacía la monja y comenzó a susurrar palabras blasfemas, maldiciendo el cuerpo y a todos los presentes. Las personas intentaron huir, pero algunas quedaron paralizadas por el miedo, atrapadas en un estado entre la fe y la desesperación. Intenté mantener la compostura y levantar el crucifijo para combatir aquella oscuridad, pero sentí como una fuerza invisible me empujaba hacia atrás, intentando apagar mi fe y voluntad. Recité con todas mis fuerzas oraciones de protección y exorcismo, mientras la entidad se retorcía y rugía, lanzando sombras que se extendían por toda la iglesia, cubriendo las imágenes sagradas y las figuras de los santos. El caos reinó durante minutos que parecieron una eternidad. Los fieles que pudieron salir lo hicieron corriendo, algunos llorando y otros con expresiones de horror que jamás olvidaré. Finalmente, la entidad se desvaneció con un grito ensordecedor, pero el eco de su presencia quedó grabado en cada rincón del templo. Después del funeral, realizamos rituales de purificación y bendiciones en la iglesia, tratando de limpiar la mancha que aquella aparición había dejado. La comunidad quedó marcada por aquel evento y la fe de muchos fue puesta a prueba, pero también se fortaleció en la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz divina puede prevalecer. Esta experiencia me enseñó que las fuerzas del mal pueden intentar profanar hasta los momentos más sagrados, y que la vigilancia y la fe son armas esenciales para enfrentarlas. El funeral de la hermana Lucía no solo fue un adiós, sino también una batalla espiritual que recordó a todos que la lucha entre el bien y el mal está siempre presente, incluso en las sombras del duelo y la muerte. Historia 11. La desaparición del cadáver en la morgue de Guadalajara. Mi nombre es Padre Rafael Gutiérrez, exorcista con más de 15 años de experiencia, y lo que voy a contarles ocurrió en la morgue del Hospital General de Guadalajara, Jalisco, un lugar que nunca pensé estaría envuelto en un misterio tan oscuro y aterrador. Todo comenzó una noche cuando recibí una llamada urgente del director del hospital. Un cuerpo había desaparecido de la morgue sin explicación alguna. Era un paciente que había fallecido por causas naturales y su cadáver estaba bajo estricta vigilancia, por lo que la desaparición era inexplicable y alarmante. Al llegar al hospital, sentí una atmósfera pesada, cargada de miedo y confusión. Los empleados hablaban de ruidos extraños, sombras que se movían entre las cámaras frigoríficas y voces susurrantes que nadie lograba identificar. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos, el frío no era solo el del lugar, sino un frío que parecía venir del mismísimo infierno. Decidí iniciar una investigación espiritual, porque entendí que había algo más allá de lo natural en lo que estaba sucediendo. En la morgue, la escena era inquietante. Las cámaras estaban cerradas, sin señales de daño o entrada forzada, pero el cuerpo había desaparecido sin dejar rastro. Lo más perturbador fue que, desde esa noche, comenzaron a reportarse eventos sobrenaturales en toda la ciudad.
luces que parpadeaban sin explicación, personas que veían sombras extrañas en las calles y un sentimiento generalizado de temor y desesperanza. Mientras realizaba oraciones y bendiciones en la morgue, sentí una presencia oscura, una entidad que parecía estar vinculada a la desaparición del cadáver. No era un simple espíritu, sino algo más siniestro, una fuerza que parecía buscar un cuerpo para habitar y extender su influencia maligna. Decidí entonces realizar un exorcismo para tratar de contener esa energía que se había desatado. Durante el ritual, la morgue se volvió un campo de batalla espiritual. Las luces se apagaban y encendían. El aire se tornaba denso y pesado, y una presencia invisible me atacaba con una fuerza que parecía querer quebrantar mi voluntad. Los gritos y voces resonaban desde las paredes y sentí cómo intentaban poseerme, pero con la fuerza de mi fe y las oraciones logré mantenerme firme. Al concluir el ritual, una calma tensa se instaló y el cuerpo desaparecido volvió a aparecer en su lugar, como si nunca hubiera dejado la morgue. Pero las consecuencias no terminaron ahí. La ciudad de Guadalajara vivió semanas de inquietud, con reportes de fenómenos inexplicables y miedo latente en los corazones de sus habitantes. Algunos decían haber visto al cadáver desaparecido vagando por las calles, con ojos vacíos y una expresión de terror eterno. Esta experiencia me enseñó que hay fuerzas que cruzan la línea entre la vida y la muerte, que no se pueden controlar fácilmente, y que a veces el mal busca lugares sagrados para manifestarse. La desaparición del cadáver en la morgue no fue solo un misterio, fue un aviso de que el mal está siempre presente, acechando en las sombras, esperando una oportunidad para entrar en nuestro mundo. Historia 12. El sacerdote que enfrentó la maldición de una tumba en el cementerio de San Antonio, Medellín. Mi nombre es Padre Julián Herrera. Llevo más de 20 años sirviendo a la comunidad en Medellín, Colombia, y lo que voy a relatarles ocurrió en el cementerio de San Antonio, un lugar con historia antigua y muchas leyendas oscuras. Todo comenzó cuando un grupo de trabajadores del cementerio, en una obra para ampliar las sepulturas, removió sin permiso una tumba antigua, cubierta de símbolos que advertían un peligro. Poco después, comenzaron a suceder cosas extrañas en la parroquia que atendía y en mi propia vida. No creía en maldiciones, pero lo que viví me hizo cambiar esa postura. La tumba perturbada pertenecía a una persona que, según se decía, fue acusada de brujería y pactos con fuerzas oscuras en siglos pasados. Cuando removieron su sepultura, liberaron algo que estaba sellado, y la maldición cayó sobre todos los que habitábamos cerca. Mi salud comenzó a deteriorarse sin razón aparente. Sentía pesadez en el cuerpo, dolores inexplicables y una presencia que me seguía a todas partes. En la parroquia, objetos sagrados se movían solos, velas se apagaban y encendían, y se escuchaban susurros y lamentos por la noche que paralizaban a los fieles. Algunos vecinos afirmaban ver figuras oscuras rondando el cementerio y sombras que atacaban con violencia a quienes pasaban cerca. Intenté hablar con las autoridades para que sellaran la tumba, pero muchos no creían en estas historias y no actuaron. Decidí entonces enfrentar la maldición con oración y fe, recorriendo el cementerio para buscar signos y realizar bendiciones. Pero el mal parecía alimentarse de mi lucha. En una ocasión, mientras rezaba cerca de la tumba profanada, sentí un frío insoportable y una mano invisible me sujetó el brazo con fuerza, como queriendo arrastrarme al infierno. Grité por ayuda y la presencia desapareció, pero el miedo se quedó conmigo. Poco a poco, otros miembros de la comunidad también comenzaron a enfermar,
y a tener pesadillas recurrentes con figuras demoníacas y rituales prohibidos. Fue entonces cuando comprendí que estábamos frente a una maldición real, que sólo podría romperse con un ritual poderoso y la intervención de varios sacerdotes especializados en exorcismos. Reunimos a un grupo de hombres de fe y durante varias noches realizamos oraciones intensas, bendiciones y exorcismos alrededor de la tumba, buscando sellar esa oscuridad liberada. La batalla espiritual fue dura y agotadora. Sentíamos que la tierra misma se rebelaba contra nosotros, con ruidos que parecían golpes desde las profundidades y lamentos que hacían temblar los huesos. Sin embargo, poco a poco, la paz comenzó a volver, y la maldición fue debilitándose hasta que la tumba fue cubierta nuevamente, esta vez con símbolos protectores y bendiciones especiales. Desde entonces, la parroquia recuperó la calma, aunque la experiencia quedó grabada en nuestra memoria y fe. Aprendí que hay secretos enterrados que no deben ser perturbados y que la historia oscura de un lugar puede manifestarse con un poder real y aterrador. El cementerio de San Antonio es un recordatorio de que el respeto por los muertos y sus historias es vital para evitar que las sombras invadan nuestro mundo. La maldición que enfrenté me mostró que, a veces, la batalla espiritual no termina en el altar, sino en los lugares donde el mal ha dejado su huella, esperando pacientemente una oportunidad para despertar. Historia 13. Sombras que atacaban en la capilla de San Pablo, Ciudad de México. Mi nombre es Monseñor Eduardo Ramírez, obispo de Ciudad de México, con más de 25 años de servicio en la iglesia, y lo que les voy a narrar ocurrió durante una vigilia que celebrábamos en la antigua capilla de San Pablo, un lugar pequeño y austero, lleno de historia y tradición, pero que esa noche se transformó en un escenario de pesadilla. La vigilia era para pedir protección y fortaleza para la comunidad, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo en aquel recinto. Desde que comenzó la noche, sentí una presencia oscura que me observaba desde las sombras, una energía densa que envolvía el lugar y hacía que cada suspiro del viento pareciera un susurro malicioso. Mientras rezaba en silencio, noté que las sombras en las paredes se movían de forma extraña, alejándose de la luz de las velas y tomando formas que parecían casi humanas, pero deformes y retorcidas. De repente, una de esas sombras se desprendió de la pared y avanzó hacia mí con una rapidez y violencia que no esperaba. Intenté retroceder, pero el espacio era reducido y la sombra parecía querer apoderarse de mi cuerpo y alma. Sentí un frío intenso que se extendía desde mis extremidades hasta mi corazón, como si el mismo infierno estuviera intentando invadir mi ser. La sombra me atacaba con garras invisibles, intentando estrangularme y quebrar mi voluntad. Grité oraciones con todas mis fuerzas, invocando la protección de Dios y la Virgen, mientras luchaba contra esa oscuridad que parecía alimentarse de mi miedo y mi fe. Las sombras comenzaron a multiplicarse, rodeándome, susurrando blasfemias y maldiciones en un lenguaje que no entendía, pero que hacía vibrar cada fibra de mi ser. Por momentos sentí que perdía la conciencia, pero me aferraba a mi crucifijo, que emanaba una luz tenue pero poderosa que las sombras no podían soportar. En un acto desesperado, levanté la voz y pronuncié un exorcismo, llamando al nombre de Jesucristo para expulsar a aquellos seres malignos. La capilla se estremeció, las velas se apagaron y se encendieron solas, y un viento frío giró en torbellino, como una tormenta contenida dentro de esas 4 paredes. Después de lo que parecieron horas, la agresión cesó y las sombras se disolvieron en la nada, dejando un silencio absoluto y una sensación de paz
que poco a poco regresaba al lugar. Sin embargo, la experiencia dejó una marca profunda en mi espíritu y en mi cuerpo. Sentí el peso de la batalla y la certeza de que esas fuerzas oscuras existen y están dispuestas a atacar cuando menos se espera. La capilla de San Pablo sigue siendo un lugar sagrado, pero aquella noche me enseñó que en el mundo espiritual hay enemigos invisibles que no descansan, que acechan en las sombras y buscan la manera de romper la fe y la esperanza. Desde entonces, aumento mis vigilias con oraciones de protección y bendiciones constantes, porque sé que la lucha contra el mal es constante y que solo con fe y valentía podemos mantenernos firmes ante las tinieblas. Historia 14. Exorcismo clandestino en un funeral en el cementerio de Chacarita, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Sebastián Morales, exorcista con más de una década de experiencia, y lo que voy a contarles ocurrió en el cementerio de Chacarita, Buenos Aires, uno de los lugares más grandes y antiguos de la ciudad, donde muchas almas descansan, pero no todas en paz. Recibí una llamada urgente de una familia desesperada. El cuerpo de su ser querido, una mujer joven que había fallecido en circunstancias misteriosas, mostraba signos inquietantes durante el velorio. La familia había notado movimientos extraños, sonidos guturales y una sensación de presencia oscura que los llenaba de terror. Me pidieron discreción, pues temían que la noticia se difundiera y causara pánico. Al llegar al cementerio esa noche, sentí una atmósfera densa y opresiva. La luna estaba oculta detrás de nubes negras, y el viento traía consigo un silencio que parecía cargar con la tristeza y el miedo. La ceremonia se desarrollaba en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas, donde el cuerpo yacía sobre una sencilla mesa, cubierto parcialmente por una sábana. Desde el primer instante, percibí que algo no estaba bien. El rostro de la mujer parecía transformarse por momentos, con gestos de dolor y furia que no correspondían a un cuerpo sin vida. Mientras pronunciaba oraciones, sentí una vibración oscura que emanaba del cuerpo, como si un demonio luchara por mantener el control. Los asistentes comenzaron a temblar, algunos lloraban y otros susurraban súplicas desesperadas. Decidí iniciar el ritual de exorcismo clandestino, consciente de que en ese momento no solo estaba enfrentando una posesión, sino también una lucha contra las fuerzas que intentaban profanar la muerte y el descanso eterno. A medida que avanzaba el ritual, el cuerpo se movía violentamente, con espasmos y contorsiones que desafiaban toda lógica. La voz que emergía de aquella mujer no era la suya, sino un susurro profundo y diabólico que blasfemaba contra Dios y pedía destrucción. En un momento, la sábana se deslizó y apareció un símbolo extraño, grabado con fuego invisible en su piel, una marca de pacto oscuro que explicaba la causa de aquella posesión. Lancé oraciones de liberación y protección, invocando el nombre de Jesucristo con toda la fuerza de mi fe, mientras el viento rugía y las sombras danzaban alrededor. El ritual se prolongó durante horas, hasta que finalmente sentí un cambio en el ambiente. La presencia oscura comenzó a debilitarse y el cuerpo, por primera vez esa noche, quedó inmóvil, en silencio. Cerré el ritual con una bendición solemne y el miedo de los presentes dio paso a un alivio tímido pero palpable. Sin embargo, sabía que aquella batalla había sido apenas una pequeña parte de una guerra mayor entre el bien y el mal. El exorcismo clandestino en Chacarita me enseñó que el mal no respeta ni la muerte, y que hay fuerzas que buscan corromper incluso los momentos más sagrados. La discreción fue vital, porque el conocimiento de estas verdades podría sembrar terror y duda,
pero también fortaleció mi convicción de que la fe es la única arma capaz de enfrentar a las tinieblas que acechan en cada rincón de este mundo. Historia 15. La cripta profanada en la iglesia de San José, Lima. Mi nombre es Padre Martín López, sacerdote con más de 20 años de servicio en Lima, Perú, y lo que les voy a relatar ocurrió en la antigua iglesia de San José, un lugar venerado por la comunidad, pero que esa noche se transformó en un escenario de terror. Todo comenzó cuando se descubrió que la cripta ubicada bajo el altar principal había sido profanada. Los trabajadores que realizaban mantenimiento encontraron la puerta abierta y signos de que los cuerpos allí enterrados habían sido removidos o perturbados. La noticia se difundió rápidamente y generó preocupación en toda la parroquia. Poco después de este hallazgo, comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables en la iglesia y sus alrededores. Voces susurrantes, golpes en las paredes, objetos que se desplazaban solos y una atmósfera densa y pesada que hacía que nadie quisiera permanecer allí después del atardecer. Como sacerdote responsable, me vi obligado a investigar y enfrentar lo que parecía una maldición liberada por la profanación. Realicé una inspección nocturna en la cripta, acompañado solo por mi crucifijo y una lámpara. El ambiente era frío y oscuro, con un olor a humedad mezclado con algo más nauseabundo, que no pertenecía a este mundo. Mientras caminaba entre los ataúdes y nichos, sentí una presencia invisible que me observaba y me susurraba palabras incomprensibles, llenas de odio y amenaza. De repente, escuché un grito desgarrador que parecía venir de las profundidades de la tierra, seguido por un silencio sepulcral que oprimía el alma. Decidí iniciar oraciones de exorcismo y bendición para intentar calmar las fuerzas que habían sido liberadas. Durante el ritual, las sombras en la cripta se movían de forma errática y una serie de luces fugaces danzaban en las paredes, como si espíritus atormentados buscaran redención o venganza. Aquellas fuerzas malignas parecían querer tomar control del lugar y de quienes las habían perturbado. Varias personas relacionadas con la profanación comenzaron a sufrir extrañas enfermedades, pesadillas recurrentes y una sensación constante de ser perseguidos por algo invisible y maligno. La comunidad estaba aterrada y la iglesia se convirtió en un lugar evitado por muchos, incluso durante el día. La única esperanza fue el trabajo conjunto de varios sacerdotes que realizaron rituales de purificación, bendiciones intensas y vigilias nocturnas para sellar nuevamente la cripta y proteger el templo. Con el tiempo, la calma volvió, pero el recuerdo de aquellos días oscuros quedó grabado en la memoria de todos. Esta experiencia me enseñó que la profanación de lugares sagrados no es solo una falta de respeto, sino que puede desencadenar consecuencias aterradoras, liberando fuerzas que el hombre no está preparado para enfrentar. La cripta de San José sigue siendo un lugar de descanso, pero también un recordatorio de que la fe y el respeto son indispensables para mantener la paz entre este mundo y el más allá. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.